Bienvenidas a un nuevo capítulo de Las Improvisadas con Nacha y Gui. Hoy vamos a hablar de por qué una alimentación basada en plantas, de qué se trata. Ya, recuerden que este es un espacio para encontrarnos en una conversación nutritiva con historias reales, donde reflexionaremos de la vida, la comida, el movimiento y las emociones. ¿Cómo estás, Nacha, querida? Estoy contenta, este es nuestro cuarto capítulo y es un capítulo también especial porque igual queremos hablar antes de comenzar el capítulo de la alimentación basada en plantas, que está muy entretenido, que estuvimos ahí como gato negro escribiendo aquí en el computador algunos conceptos y cosas claves para exponer, pero estamos contentas porque nos han nuevamente retroalimentado y nos han preguntado por qué somos las improvisadas. ¿Cómo nació este podcast? ¿Cómo nació el podcast? ¿Quiénes somos? En general, para contarles un poquito acerca de nosotros, más allá de las personas que nos conocen, claro, de las redes más cercanas. Y bueno, sí, eso te interrumpí, pero te dejé improvisar cero. Ya improvisa, porque esta parte es muy improvisada, me encanta. No, es que fue un reencuentro que tuvimos con la Nacha y de pronto se nos ocurrió la idea de hacer un podcast y no sabemos qué nombre ponerle, pero nosotras nos une algo que no lo hemos hablado nunca en los capítulos anteriores, que es la música, que es componer canciones. Lo que sea. Y siempre que componemos, improvisamos muchas canciones. Y de hecho tenemos como 6 temas escritos, modificados a lo largo de los años. Los cantamos una y otra vez y salen todos improvisados. La guitarra suena distinto, mi voz suena distinta porque yo canto y la G toca súper bien guitarra. Entonces hemos soñado en que queremos tener una banda, que estamos en un concierto disfrazada, porque las dos somos súper histriónicas, somos muy monito para presentarnos y más allá de lo que exponemos y de una forma un poco más seria quizá, claro, o más profesional, pero nosotros nos une mucho la música. Sí, aquí queremos como dejar un ratito que suene, una composición que hicimos, pero es algo muy desde el corazón. Nosotras no tenemos músicos de profesión ni nada, es algo muy pasional, pero en base a eso nosotras le pusimos el nombre de Las Improvisadas. Sí, porque toda la vida, desde que nos juntamos y nos conocemos en la universidad, improvisamos personajes, improvisamos la música, tenemos varios temas, pero ahora está sonando de fondo una de nuestras canciones. Claro, nos da como una pseudo plancha, pero nada, ahí está para que ustedes la escuchen un ratito y también quizá en algún momento vamos a lanzar nuestros temas ya en la segunda temporada. Sí, porque se viene la segunda temporada, donde queremos también entrevistar a invitados. Bueno, y también nos preguntan, claro, que acá hacemos guión. Obvio que tenemos un guión porque la idea es no dispersarnos ni improvisar tanto y entregar contenido que sea de valor para nuestros oyentes. Eso, Gui, vamos, comencemos. Bueno, pero para comenzar nuestro tema, cuéntanos, Gui, ¿qué es una alimentación basada en las plantas? Ya, nos vamos a enfocar en la definición del documento de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, donde se definen las dietas basadas en plantas que se caracterizan por un alto consumo de frutas y verduras, frutos secos, legumbres, semillas, aceites vegetales, granos enteros, y se evitan parcial o totalmente los productos de origen animal, ya que esto es una gran diferencia versus las dietas vegetarianas o veganas, sobre todo las veganas, que restringen totalmente los alimentos de origen animal, y las vegetarianas incluyen algunas como huevos o lácteos, ¿cierto? Sí, bolita. Quiero decir una cosa, mucha gente piensa que una alimentación basada en plantas, que es un concepto más nuevo, entre comillas, es literalmente comer plantas. Y no, por favor, que se sepa que son frutas, verduras, semillas, etcétera, como prioridad. Claro. Y sí o no incorporando la carne en su espectro más amplio dentro de la alimentación.
Continúa allí. Bueno, eso simplemente, y bueno, hay personas que llevan esta dieta, yo me incluyo, que también tienen digamos una motivación más de protección al medio ambiente, ¿cierto? Evitar la generación de un exceso de gases de efecto invernadero. Pero hay distintos motivos porque las personas también llevan este tipo de alimentación, ¿cierto? Motivos de salud, creencias espirituales, etc. Sí. ¿Ya? Entonces, una posición política, animalistas también. Animalistas, claro. Sí, y sobre todo el concepto hoy en día medioambiental, que está muy de moda y es una excelente moda, ya que cuéntanos acerca del uso de los suelos o los gases que se generan, lo que estabas mencionando recién, es como la contaminación de la industria ganadera tiene un impacto mucho más fuerte que de la industria agrícola. Claro, y la carne que producimos y los métodos de producción sobre todo ponen o contribuyen mucho más a la pérdida de la biodiversidad, la deforestación y la contaminación por las emisiones de estos gases de efecto invernadero. Entonces, por eso se han puesto más en estudios también este tipo de alimentación para reducir el consumo de carnes principalmente. Sí, es decir, que sería mucho más amigable con el medio ambiente. Bueno, claro. ¿Y cuáles serían los grupos de mayor cuidado para una alimentación en base a plantas? Sí, bueno, acá siempre tenemos que tener cuidado con los bebés, los niños, los adultos mayores y embarazadas, ya principalmente porque se pueden generar deficiencias de vitamina B12 y de hierro, ya lo que podría llevar a anemias megaloblásticas o a retrasos en el crecimiento de los niños, problemas neurológicos, y eso se puede detectar con ciertos síntomas como entumecimiento de las manos y pies o estos hormigueos, ciertos cambios en la memoria, incluso se ha asociado a estados más depresivos. Ya, entonces hay personas que no quieren tomar o se resisten más a la suplementación de B12, pero realmente sabemos que lo necesitamos, ¿ya? Y hay que tener especial cuidado en estos grupos. Y bueno, los adultos mayores también, porque ellos presentan una reducción en una sustancia, por decirlo muy simple, que es el factor intrínseco que se produce en el estómago, y eso es necesario para absorber esta vitamina. Entonces es importante también considerarlo, ¿ya? Bueno, y también queríamos hablar de algunos mitos, sí. ¿Cierto? ¿Tú sabes algunos mitos, ya sea verdaderos y falsos, que tengamos que aclarar hoy día? Porque claro, tú podés meterte en las páginas de Google, o sea, en Google y meterte y poner como, es cierto que solamente podemos obtener vitamina B12 de las carnes o algunos, pero hay mucha información, necesitamos como aclararla y ordenarla un poco para que los oyentes entiendan que no es llegar y empezar una dieta en base a planta, o como también no es llegar y solamente tener una dieta o cetogénica, alta en grasa, o carnívora, solo carnes. Ajá. Bueno, yo pienso que nosotros sí o sí necesitamos consumir mayormente alimentos de origen vegetal, ya que ahí están las fuentes nutritivas más potentes, pero es cierto que este nutriente crítico, que es la vitamina B12, o si decides consumirla a través de huevos, lácteos o carnes como pollo, pescado o vacuno, o bien te puedes suplementar, ya que sería como el nutriente más crítico, pero igual pueden existir deficiencias de hierro, ¿ya? En caso de que tú no apliques incluso ciertas técnicas como aumentar la absorción de este mineral a través de digamos, el acompañamiento de alimentos ricos en vitamina C, ¿cierto? Que nos ayudan a absorber el hierro de las legumbres, las semillas de zapallo, la avena, la espinaca, etc. Para las personas veganas o vegetarianas, las leches vegetales, algunos yogures vegetales, margarinas o mantequillas vegetales traen la suplementación y con aditivos, se les adhiere vitamina B12. Claro. Pero no sé si cumple con los requerimientos diarios. Claro, porque igual uno le agrega un poco de mantequilla, te tomas un vaso de leche. Claro. Entonces, en realidad acá lo importante es revisar y hacerse exámenes para ver cómo están los niveles B12, ¿ya? Y eso lo tiene que ver tu médico o nutricionista, que ojalá tenga experiencia en eso, ¿ya? Claro, porque a veces la B12 no se detecta tan fácilmente o los síntomas no se presentan inmediatamente. ¿Ya? Eso es importante. Y lo otro, Nacha, que también se habla mucho es de la deficiencia de proteínas.
realmente no tenemos deficiencia de proteínas. Y bueno, hoy día podemos ver en el mercado yogures ricos en proteínas, ¿cierto? Barras de proteína, etcétera. Pero en realidad eso podría justificarse un poco más en personas que tienen, no sé, son deportistas de alto rendimiento, ¿no? Pero la ingesta de proteínas se pueden lograr en dietas sobre todo vegetarianas y veganas, siempre y cuando tengas una variedad del consumo de ellas. ¿Ya? Ahora, si tú eres vegano o quieres hacer la transición a una dieta más vegana, ahí la variedad va a ser un poco menor, ¿ya? Hoy en día igual existen otro tipo de alimentos que son como productos cárnicos de imitación, como hamburguesas, completos, que igual han servido como para integrarnos socialmente, ¿cierto? Cuando hoy vamos a hacer una completa vegana, claro, o salchicha vegana. Sí, claro. O que hay omnívoros, gente que come carne, hamburguesas típicas y tú llevas la vegana, ¿sí? Pero claro, no es como un alimento que se sugiere nutricionalmente como en forma diaria su consumo, porque tiene mucho sodio, grasas, poca fibra, vitaminas, minerales. Entonces es súper amplio y vamos a ordenar un poquito acerca de, bueno, contamos acerca de los mitos, algunas verdades, algunas cosas que son más falsas, pero yo voy a dar algunos datos importantes igual a saber, como por ejemplo, bueno, hace poco igual vi un documental que está en Netflix. Sí, yo no sé si lo recomiendo 100%, pero lo vi, sí, que se llama The Game Changers de Netflix y que habla sobre unos deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos que ganaron competencia y mejoraron su fuerza y rendimiento en base a una alimentación de plantas al 100%, es decir, como una dieta vegana como base. ¿Y deportistas? Sí, deportistas, recuerdo que eran atletas, pesistas, no sé si el concepto se llaman pesistas, sí, y levantadores de peso y de lucha libre también. Y es muy controversial ya que esta dieta en ellos tuvo muchos efectos positivos e importantes, pero también no hay que obviar cómo es la condición genética de la persona, cuál es el contexto mental y social, cuál es también el acceso también. El acceso, porque no todas las personas, aunque siempre dicen la alimentación en base a frutas y verduras es más económico que en base a carne, pero por ejemplo si ves en Punta Arenas, quizás las frutas y verduras son mucho más caras que en otro sector donde los accesos a frutas y verduras, por ejemplo en la quinta región, un poco más económico, entre comillas, porque ahora está todo un poco más caro. Sí. Pero bueno, eso vi ese documental que me gustaría y se los recomiendo que lo vieran un poquito como para que ellos son como los pro alimentación, o sea, uno de los documentales que promueve la alimentación en base a plantas. Te cuento que sí o sí va a haber muchos cambios en una persona que tiene una alimentación en base a plantas versus una que no. Por ejemplo, en la digestión intestinal, la digestión es más fluida, más ligera, con menos retención de toxina a nivel de los intestinos, que otra que no, porque la carne requiere más energía y procesos bioquímicos en una cierta cantidad de tiempo que las frutas y verduras, ¿ya? Las paredes intestinales en una persona que come exceso de cantidad de carne se vuelven más permeables con la molécula de la carne y da paso como a la creación de sustancias más nocivas, ¿ya? Y muchísimos estudios avalan eso. Claro, y eso también tiene que ver porque carecen de ingesta de la fibra dietética, ¿cierto? Que está en las frutas, las verduras, los granos, las semillas, que es el alimento de las bacterias. En una comida intestino. Tú tenés 3/4 de plato de, por ejemplo, un pollo cocido, un pollo asado, y disminuye caleta la cantidad de fibra y de minerales y de vitaminas que trae un hidrato de carbono como, o sea, una quinoa, unas lentejas, unos garbanzos. Perfecto. Y otra cosa que yo he visto mucho en pacientes que he atendido es como las mejoras en la piel, en la digestión, en la salud mental, entre otras cosas. Sí, yo también he visto mucha esta sensación, incluso yo misma lo viví, de sentirte más ligero y que tu digestión se estabiliza mucho más. Y esto tiene relación con los cambios en la piel, ¿cierto? Que hay bacterias, ¿cierto? Un componente de microbiota ahí es muy potente y es como que se acelera nuestra capacidad de desintoxicarnos. Eso te quería preguntar, si me podías hablar acerca de tu transición al mundo veggie, también acerca de algún caso o casos que has atendido con respecto a este tema. O sea, yo como hace
8 años, creo, más o menos, me hice vegetariana. Incluía lácteos, huevos, intenté... 18 años. Como hace 18 años. Entonces. Sí. No voy a decir la edad que tengo. Tienes Pero soy joven. años, sí. Bueno, el punto es que igual en esa época no había nada casi. Yo tenía que ir a un local específico ahí en la calle Valparaíso que vendían como esas salchichas tiendas naturistas, ya. o como imitaciones, pero tampoco eran alimentos que me parecían muy naturales, ¿ya? Pero sí intenté ser vegana, pero era muy muy difícil para mí en realidad. Y fue una experiencia muy genial porque sentí estos cambios que tú mencionabas. Y bueno, mi motivación fue personal, como que sentí que ya no podía comer carne animal y por un tema también ambiental. Ahora, después de muchos años, yo volví a incorporar los pescados porque lo que hablamos también, que yo sentí que en la zona geográfica que vivimos acá en Viña, la costa, bueno, Chile tiene toda la costa, para mí me hizo sentido empezar a incorporar los pescados solamente. Y también porque ya no quería, o sea, me da honestamente lata tener que tomar los suplementos todos los días de B12. Sí, ya. Es una opción y que es igual algo... tiene que ser asesorada por un profesional de la salud, porque íbamos a hablar en las conclusiones que uno está tan acostumbrado, a veces me incluyo, en la automedicación o en la autosuplementación. Bueno, yo la sé porque soy profesional nutricionista, sí, pero hay personas que no tienen idea. No, clásico, ven un video o le contaron que tenía que tomar ese suplemento y está de día la suplementación, aparte de la B12, de la neurobionta, de la suplementación de zinc, de magnesio, que hay distintos tipos de magnesio. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasa con la flora intestinal? ¿Qué pasa con los desequilibrios o alteración de los minerales y de vitaminas? Entonces, es súper importante igual como asesorarse. Pero cuéntanos de un caso. Bueno, ese fue mi caso y yo estoy como en transiciones vegetarianas o PC vegetariana que se habla hoy en día. Y también he tenido casos de pacientes que me han consultado y que, de hecho, a raíz de documentales que han visto en Netflix, han querido hacer esta transición hacia una alimentación basada en plantas. Y nosotros, en realidad, lo que significa en la mayoría de los casos es que disminuyen el consumo de carnes puede ser 2 veces a la semana, pescados 1 o 2, y así uno lo va ajustando y planificando según lo que la persona quiere y en realidad hasta dónde quiere llegar, porque al momento de experimentarlo tampoco es distinto, ¿cierto? Sí. Con guitarra es otra cosa. Es otra cosa. Así que eso como en general, y yo he visto beneficios a nivel de energía, esta sensación de hinchazón, de inflamación constante, básicamente se les quita o baja notoriamente, incluso los reflujos. Estados de ánimo, ¿cierto? Van mejorando y también eso tiene que ver porque son más congruentes con sus creencias personales, ¿cierto? Lo que a ellos les importa, a cada uno nos importa cosas distintas al momento de comer, ¿cierto? Y se va haciendo eso como más coherente, ¿ya? Sí, bueno, siguiendo un poco con nuestro guión improvisado, te quería preguntar, Nacha, si podrías, no sé, pues, concluirnos algo de la alimentación basada en plantas. ¿Qué nos podéis contar? Voy a concluir 4 cositas importantes, ¿ya? La primera conclusión, o lo primero que tenemos que hacer en una decisión tan importante como ser ya sea vegano, vegetariano o incorporar o sacar algunos alimentos, es una evaluación nutricional a través de exámenes de sangre, medidas antropométricas, la composición corporal de uno, que eso lo hace una nutricionista, evaluación de la alimentación actual y luego planificar, educar al paciente que se vaya incorporando los cambios poco a poco y que lo haga de una manera bien informada, ya mantener controles anuales y una vez incorporada la dieta hacer controles cada 3 o 6 meses, ya preguntar por los síntomas que podrían orientarnos a ver si hay algún déficit nutricional como falta de vitamina B, ya sea por síntomas como cansancio, dificultad para concentrarse, hormigueo en las extremidades, la irritabilidad o pérdida de masa muscular. Oye, eso fue lo que yo te contaba que también me pasó a mí, que me volví como más irritable y sentía más cansancio. Porque aparte justo cuando, en este caso, que justo hoy día hablamos de cuando me hice vegetariana, hacía mucho deporte. Entonces también el gasto y las necesidades nutricionales eran distintas.
Totalmente, sí, es por eso que tenemos que darnos cuenta de todo un evaluación, estado nutricional, y de eso se ve a través de exámenes de sangre y de una anamnesis que se llama como la rutina diaria, cómo llevas tu alimentación en base a tu actividad física y ejercicio. Bueno, la segunda conclusión sería que aproveches siempre los alimentos y productos locales del lugar y la zona geográfica donde vives, lo que contabas tú. Si vives en la zona sur o norte, quizá hay más alimentos de mar, o si es una zona agrícola hay más verduras y frutas, y así recién adecuar tu alimentación, siempre priorizar el contexto, ¿ya? Geográfico. La tercera conclusión es que si dejas el consumo total de carne o los derivados de este, incorporar dosis de proteína vegetal y vitamina B12 dentro de la dieta, ¿ya? O sea, eso es como lo más importante. Eso es lo más importante. O sea, si tú dejas, tienes que incorporar más legumbres combinadas con carbohidratos y un suplemento si es necesario en base a exámenes de sangre, si es que están bien los niveles o no de vitamina B12. Hacer un chequeo por lo menos cada 6 meses. Y yo diría que una proporción es algo que nos preguntan siempre, un 50% de alimento en base a plantas, verduras y frutas, un 30% de proteína, ya sea vegetal o animal en caso de que las personas lo elijan, y un 20% de grasas, que eso lo vamos a ver en otro capítulo igual interesante. Ahora, acá es importante que no significa que del consumo total de proteínas tienen que ser un 30%, porque cuando hoy sabemos que con un 0.8 gramos por kilo tú ya puedes evitar deficiencias nutricionales de proteínas. Incluso uno puede llegar a un 15, un 18% del valor calórico total que se llama, y va a andar súper bien. Pero también va a depender un poco de lo que sea la Nacha, si haces deporte, son levantamiento de pesa. Recomendaciones generales, como para no irnos al extremo de consumir 60 o 70% de proteína y 20 o 10 del plato, claro. A eso se refiere la Nacha, más estos porcentajes como que el plato ocupe un 60% de la carne, no, o sea, que sea por la mitad de origen vegetal o más, ¿no? Oye, la cuarta conclusión sería que si es necesario, un suplemento. Si no, no es necesario. Es como que... Excepto la B12 que dijimos, que normalmente si eres vegano, sí o sí tienes que incorporarla. Y vegetariano y no consumes alimentos fortificados, lo más probable es que sí. Claro, hay que evitar la autosuplementación y las recomendaciones de personas que no son profesionales de la salud. Lo mismo que hemos dicho en todos los capítulos anteriores. Los TikTok, los Instagram de personas que promueven ciertos suplementos o no, porque estás cansado te dan zinc, porque tienes problema en tránsito intestinal, magnesio. Hay que siempre, como lo hablamos en la primera conclusión, exámenes. Siempre los exámenes lo dicen todo. Y lo último que quería concluir es que como nutricionista, pienso que una alimentación carnívora por opción o por un cierto periodo de tiempo solo la recomendaría en personas con enfermedades articulares o personas con serios trastornos de inflamación intestinal, pero siempre bajo supervisión, ¿ya? Y también hay estudios que refieren que suplementando con colágeno o sopa de hueso, incluso médula ósea, podría equilibrar la dieta. Es decir, que yo recomendaría una alimentación 100%, no 100%, pero más rica en carne en estos 3 casos. Si no, mi alimentación siempre, y como nutricionista, yo atiendo siempre y doy siempre, promuevo la alimentación en base a plantas, es decir, más vegetariana. Claro, yo igual en todo caso, y si hay casos de alguna enfermedad o patología que no tenga experiencia, yo prefiero derivar en ese caso. Y bueno, yo dentro de las conclusiones que se me olvidó nombrar de los nutrientes como importantes, los omega 3, que se habla harto de eso, que están en semillas de chía, linaza, frutos secos, y si comes pescado, ¿cierto? O algas marinas. Hay suplementos de algas marinas porque en realidad como tal solas no tienen tanto. Y también del calcio, que a veces las personas que quizás no quieren consumir calcio, o sea, leche, perdón, o derivados lácteos, pueden encontrarlo en almendras, semillas de sésamo, brócoli, bebidas vegetales fortificadas, y esas alternativas igual son importantes de considerar, porque acá también siempre digo que si es una alimentación basada en plantas, que es como el tipo de dieta que yo promuevo, que también sea baja en alimentos procesados. Totalmente.
que también pasa, o sea que buenos para las papitas fritas, los pastelitos, ¿cierto? Sí. Vegetariano no significa que vas a hacer una dieta saludable o antiinflamatoria como se dice hoy día. Oye, me acordé de algo muy random. Yo tenía una amiga que empezó a ser vegana y comía palta, pan integral y galletas cookie. Esa era la base de su alimentación porque, no sé si las cookie o las tritón, perdón, la tritón, porque eran veganas. Yo decía, pucha, hay tantos desinformación en las personas que hacen esa transición, que yo sé que mucha gente lo hace por una opción política o animalista, que está súper bien y la apoyo, la aplaudo de hecho, pero siempre hay que informarse y hay que, si tienen la posibilidad, acudir a un profesional de la salud. Hoy en día la mayoría de las nutricionistas tienen especialización en dietas vegetarianas y tienen conocimiento de incorporar y seguir una minuta vegana a los pacientes, porque o con intolerancias alimentarias o pacientes celíacos, hay una gran variedad de estilos de dieta. Pero siempre hay que buscar asesoría. De hecho, en otro capítulo, vamos a adelantar, vamos a hacer un spoiler. Vamos a hablar acerca de estos nuevos alimentos o los hongos o setas, estos alimentos fermentados, la alimentación más orgánica. Claro. Que también hay mitos y cosas que van dando vuelta. Claro. Pero la invitación para nosotras es que comas carne o no, que la base sea alimentos de origen vegetal, ya que eso hay mucha evidencia científica hoy en día de que sí está relacionada con reducir enfermedades cardiovasculares e incluso revertir ciertas condiciones de enfermedades como diabetes o condiciones de insulinoresistencia. Y hay evidencia, lo que pasa es que, como dice la Nacha, hay demasiada información, ¿ya? Pero sí o sí, desde mi lugar, yo tampoco sé la verdad de todo, pero por lo menos yo confío y lo he visto en mi experiencia que genera muchos beneficios. Sí, y por último, ya que hemos lanzado una bomba de info, bueno, asesoría. Para eso nosotros vamos a dar también nuestros contactos, porque nosotros igual hemos visto varios casos de estas transiciones alimentarias. Y siempre estar alerta a cómo funciona tu cuerpo. ¿Quién más que uno sabe qué es lo que nos hace bien o qué nos daña o nos genera rechazo a nivel intestinal? Incluso puede ser emocional. Totalmente. Que no te sientes como que lo que estás comiendo no es lo que quieres, o te sientes culpable o te da asco a veces incluso comer cosas de alimentos de origen animal, pero lo haces porque hay una presión en tu familia o tus amistades, o no te atreves a decir que no quieres. Todas esas transiciones, claro, o sea, nosotros lo trabajamos en la consulta, y si te interesa vamos a dejar nuestros contactos para eso. Super G. Me encantó este capítulo, creo que hemos dado un repaso a muchos conceptos, mitos, algunas conclusiones, y hay mucha más información que de hecho nos pueden contactar. Nosotros estamos contentas y felices de dar toda esta información y siempre tratar de llevar una alimentación individual, personalizada. Si la G come lechuga, quizás nutricionalmente la va a digerir de manera distinta a la mía. Entonces no todos los alimentos son para todos. Siempre hay que tener como conocimiento de nuestro cuerpo, y esa es la invitación de nosotros, de más allá de la asesoría personalizada que podemos dar nosotros, es como ustedes mismos son los responsables y debiesen comprometerse a llevar una transición en la alimentación de una manera equilibrada, porque esto, ya sea cualquier tipo de estilo de alimentación, lleva consecuencias a futuro y a mediano plazo. Bueno, les vamos a dejar nuestros contactos. A mí me pueden encontrar en www.van.cl o en mi Instagram van_active. Van se escribe B_AHN_active. Si les interesa conocer un poco más del trabajo que hago con mis pacientes. ¿Y a ti, Nacha? Súper, a mí me puedes encontrar en nachadelvalle.terapias, ya sea en Instagram o Facebook. Y bueno, aparte de hacer consultas de nutrición personalizadas y en base a la constitución de la persona, muy desde la línea Ayurveda también, lo complemento con terapias de medicina china para mejorar el metabolismo y para reducir los niveles de inflamación del cuerpo.
Excelente, estamos listos y nos vemos en un próximo capítulo.